solo tiene que tener comisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto lo hereda de empleado. O sea, los atributos de empleado ya los tiene. Entonces no necesita generar esto. ¿Sí? Esto está mal creado, digamos, ¿no? Fíjense acá, sí tenemos una clase mejor creada, digamos, ¿no? Fíjense, persona tiene dirección y teléfono. Persona natural, una persona física, nosotros, tenemos nombre y fecha de nacimiento. Entonces, la persona natural tiene dirección, teléfono, nombre y fecha de nacimiento como variables. No tiene métodos ni funciones definidas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un ratito cuando hagamos un ejercicio, un ejemplo que les voy a mostrar. ¿Sí? Y en caso de persona jurídica tiene dirección, teléfono, razón social y fecha de constitución. Es decir, que la persona jurídica tiene dirección, teléfono, razón social y fecha de constitución como objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esto nos permite que si nosotros definimos una clase persona a la cual ya le damos dirección y teléfono y le agregamos métodos asociados de agregar dirección, cambiar dirección, agregar teléfono, cambiar teléfono, no tenemos que duplicar estas funciones acá. Ya las tienen y las heredan de la clase persona. ¿Sí? Ese es un poco el concepto de herencia, digamos. Y cómo se grafica en estos diagramas UML, se hace el cuadradito de persona y lo que estamos diciendo con esta flecha, que lo importante es este triángulo, hereda de persona. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos y algunas cosas adicionales. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos otro ejemplo de herencia. Fíjense que acá tenemos vehículo, como esto es una gran abstracción, vehículo terrestre y vehículo aéreo, o sea, vehículos. ¿Cuáles podrían ser? Acá no están definidos, pero ¿cuáles podrían ser, en este caso, las variables o los atributos de vehículo? Medio de transporte, ¿sí? Básicamente. Acá, de vehículo terrestre, medio de transporte con ruedas. Y este vehículo aéreo, medio de transporte con alas, ¿sí? O con hélices, ¿sí? Y acá fíjense que tenemos ya acá camión. Bueno, ya acá tenemos otras particularidades que vamos a tener que ir definiendo. Pero si nosotros vamos a heredar de acá que tiene ruedas, acá lo que podemos tener es que tiene 18 ruedas el camión, ¿sí? Esas son las diferencias, que puede transportar tantas toneladas y este otro puede transportar otras toneladas, el tonelaje puede estar acá, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ratito funcionando, pero básicamente lo que dice es que estas clases van heredando de la clase padre sus funcionalidades y sus atributos, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos un atributo acá, no es necesario volver a definirlo acá y volver a definirlo acá. Nosotros cuando creemos un nuevo camión, ¿sí? Supongamos que vehículo le ponemos acá marca y modelo, porque todos los vehículos tienen marca y modelo. Nosotros no tenemos que definir marca y modelo acá ni marca y modelo acá. Decimos, el camión tiene marca y modelo y se va a venir a agregar, entre comillas, a este lugar. El objeto va a ser el camión y va a tener todos los atributos heredados de ese coso. Y va a tener acá marca y modelo y todo lo que heredó de los anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver en un ejemplo que va a ser más útil, digamos. Yo les estoy mostrando la parte visual. Fíjense acá tenemos otro ejemplo de herencia múltiple. Este ya es mucho más complejo. Está relacionado con lo que yo les había mostrado en la clase pasada, de cómo agarrar un animal como un gato y poder separarlo. Y fíjense, el animal que está en el centro, de animal heredan herbívoro y carnívoro, ¿sí? Pero también heredan cuadrúpedos y bípedos. Entonces, el animal puede ser herbívoro y cuadrúpedo, ¿sí? O herbívoro y bípedo. Y así sucesivamente, fíjense, tenemos con pelos, con plumas, con escamas. Acá tenemos conejo. Entonces, cuando creamos el animal conejo, fíjense que hereda de animales con pelo, de animales herbívoros y de animales cuadrúpedos, pero no de hereda de animal, porque la herencia de animal ya le hicieron estas tres clases. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es un ejemplo complejo, no tiene mucho sentido. Hay otra cosa que se llama agregación, digamos, ¿no? Una clase contiene otras clases independientes o es parte de. ¿Sí? Cuando deja de existir la clase agregada no tiene por qué dejar de existir las otras clases. ¿Sí? Entonces podemos hacer un ejemplo con la computadora. La agregación es con el asterisco, ¿sí? Con el asterisco, con el rombo. Y ese rombo es un rombo abierto.
Es decir, que esta agregación no es necesaria, ¿sí? O sea, si la computadora no deja de existir, el monitor, el CPU, el parlante, el teclado y el ratón van a seguir existiendo, ¿sí? Entonces, por sí solos, estas clases van a seguir existiendo, por ahí deja de existir la clase computadora. ¿Por qué? Y porque soy un monitor para otra cosa, para ver televisión, ¿sí? O sea, esto es un nivel de abstracción realmente, estamos abstrayéndonos de los objetos, no estamos hablando de nuestra computadora en particular, estamos hablando de clases, que es una abstracción de un objeto que nosotros queremos modelar o con el que queremos trabajar, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de agregación, que es la composición, y esta agregación, estas dos son necesarias, o sea, marco y ventana son clases dependientes entre sí. Cuando deja de existir el marco, la ventana no existe más. O cuando deja de existir la ventana, el marco no existe más. Es a la larga parte del mismo elemento, digamos, ¿no? O sea, entonces eso depende y va a gusto del programador cómo arma estas cosas. Uno ya podría haber armado la ventana y el marco ir por algún lado. Por alguna cuestión en particular, este programador decidió separar esto ventana y marco. Y esa separación muchas veces no está dada por lo que nosotros, no se hace siempre de la misma manera, eso depende mucho del programador y del problema que estemos resolviendo, es lo que le decía la vez pasada. O sea, uno no puede decirme los atributos de la clase persona, y podemos decir 20.000, pero si estamos hablando de alumnos universitarios, aplican 4 o 5. Si estamos hablando de atletas, aplican otros, no son los mismos. Si estamos hablando de gente que va a una peluquería, aplican otros totalmente distintos. O sea, aplican, son interesantes para la peluquería, más que saber el DNI de un cliente, le gusta saber qué color de pelo le gusta teñirse, o qué corte le gusta hacerse, o a quién le gustaría parecerse. O sea, y a un alumno universitario no nos interesa el color de pelo realmente, no nos interesa ninguna característica física, nos interesa el DNI y más o menos cómo les va en las materias, en qué materia está inscripto. O sea, ese tipo de cosas dependen mucho del programa que estemos resolviendo, ¿sí? Entonces, pero bueno, o sea, hay forma de empezar a abstraer las cosas como para decir, bueno, de la persona siempre nos interesa identificarla. Entonces la vamos a identificar con DNI y nombre y apellido, ¿sí? Email, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya eso nos queda una clase persona de la cual podemos empezar a trabajar para el resto, ¿sí? Bueno, ahora vamos no me interesa mucho más hablar de esto, o sea, esto de los diagramas en UML se los muestro para que sepan que existen, es una forma de modelar gráficamente, digamos, el comportamiento generalmente de un software o un sistema en el cual se modela o se separan cada uno de los componentes y esos componentes tratamos de decir, bueno, a ver, este componente, parlante, ¿qué atributos tiene? ¿Sí? Y tiene una potencia, tiene si es estéreo o no estéreo, o sea, si es estéreo mono, tiene si es USB, si es Bluetooth, si es qué sé yo, y el otro método que tendrá relacionado con la computadora es sonar, no sonar, ecualizar y lo que fuere, digamos, ¿no? Entonces, vamos definiendo las cosas que nosotros necesitamos y vamos partiendo en clases el objeto que nosotros, o el software que nosotros queremos desarrollar. Entonces, si yo quisiera hacer un software para mantener la nota de los alumnos, ¿sí? ¿Se imaginan que voy a hacer? Imagínense, pensémoslo, o a ver si se animan. Si yo quisiera hacer un software para mantener la nota de los alumnos, digan ustedes, ¿qué clases necesitaría crear? ¿Sí? La nota de ustedes, en mi curso. ¿Qué clase necesitaría crear? Mientras tanto, yo voy a empezar a enseñarle algunas cosas. ¿Por dónde empezamos? Un segundo. Quiero ver. Bueno. Vamos a hacer lo primero que vamos a hacer un mail. Ya que estamos. Nadie contestó. ¿Qué clase harían para poner las notas de un alumno? ¿Qué clase? Pensemos esto.
Ustedes están en la universidad, tienen que hacer un programa para la universidad y ese programa de la universidad tiene que tener los alumnos, los profesores y las notas de los alumnos de las clases, ¿sí? O si no, los alumnos y las notas de las clases. ¿Qué clases se le ocurren que podríamos hacer para eso? Pensando que después tal vez querramos hacer profesores. Están viendo mi pantalla, ¿no? Les voy a dar un poquito más de... Bueno, les voy a enseñar algunas cositas. ¿Alguien sabe programar? ¿Nadie se anima a decir qué clase... ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? ¿Nadie se anima a decir qué clase? ¿Qué clases harían para mantener la nota de los alumnos? Materia, bien. Persona, perfecto. Nota sería otra clase, ¿sí? Que haría de materia y de persona, ¿sí? De alguna manera. Y la otra clase podría ser alumno, si usamos la persona para cosas. Ahí ya lo vamos a hacer ahora y se van a dar cuenta. Bueno, entonces esperen que voy a salvar esto. Voy a cerrar esto ahí. Voy a crear un file. Main.cpp. Esto no está subido, lo voy a subir cuando termine, porque realmente lo vamos a hacer juntos, así que include y ostrea. Bueno, acá ya van a empezar a ver cosas distintas, ¿sí? Cuando trabajamos con C++, digamos, que es el lenguaje que vamos a utilizar para trabajar con clases y objetos en C, digamos, el C++ es una mejora al C. ¿Sí? Ya no es el C común que nosotros conocemos y tiene bastantes cosas que lo hacen mucho más potente que el C. Es una actualización, entonces ya van a ver que hay cosas que nos mejoran la vida, nos facilitan la vida, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo hicieron después, porque lo hicieron con otras computadoras, porque tenían más potencia, y eso es lo que nos empieza a permitir utilizar otras herramientas que tal vez en el momento en que se empezó a diseñar el C y se empezó a hacer, lo hicieron muy estricto, lo hicieron muy, muy encajonado, digamos. De hecho, ustedes aprendieron un C que, si podemos decirlo, un C light, en el sentido de que no es tan estricto como el C que aprendí yo. Yo aprendí a programar en C en el año 92, ustedes aprendieron a programar en C en el año 2018, 2017, 2019. El C ha cambiado mucho. Muchas cosas que a nosotros no se nos permitían, porque estrictamente uno tenía que definir debajo del int main tenía que definir las variables, no podía definir variables al final del programa, tenía que definirlas todas al principio. Había muchas cosas que estaban muy estrictas y que luego con el correr del tiempo se fueron dando cuenta que no eran necesarias hacerla tan estricta y las fueron relajando, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, este es un lenguaje mejorado de alguna manera con otras herramientas totalmente posibles. O sea, el C no soporta clases, digamos. Lo más que nos soporta el C, ya lo hemos dicho, son estos tags que habíamos armado nosotros, que estaban basados en una estructura, y creamos por otro lado la funcionalidad que manejaba esa estructura, y en base a eso nosotros podíamos manejar de alguna manera más elegante y más eficiente la información y podíamos reutilizar el código que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, la realidad es que el C nos va a entregar, el C++ nos va a entregar más funcionalidades y nos va a facilitar un poco la vida. Siempre aprender un lenguaje de programación nuevo nos lleva un tiempo de acceder, de empezar a ver, de empezar a utilizar y acostumbrarnos a cómo se hacen las cosas. La realidad es que ustedes ya saben C. Entonces el paso del C al C++, no digamos que es natural y fácil, pero es un paso que les va a resultar más simple que si ustedes no supieran nada de programación, digamos, ¿no? Y tuvieran que meterse, o si vinieran de cualquier otro lenguaje, al C, porque el C tiene su robustez, digamos, más que su robustez, su dificultad de aplicación, entonces es conveniente a veces hacerlo de otra manera. Entonces, si quieren, yo esto lo voy a subir después porque la realidad es que no los tengo hechos, los voy a ir pensando con ustedes y lo vamos a ir haciendo, digamos. Pero básicamente lo primero que vamos a hacer es, obviamente un programa empieza con
name. Y yo acá voy a poner el famoso hola mundo, ¿sí? Y voy a hacer std, el lenguaje este, std cout hola mundo. Bueno, una de las primeras ventajas del C, que esta es bastante interesante, digamos, ¿sí? Es que, el C++, perdón, es que nos regala o nos presenta una biblioteca estándar que hace algunas cosas más simples. ¿Se acuerdan que nosotros antes para imprimir teníamos que usar el printf y el %d si era y %f? Bueno, en C, si nosotros escribimos esto, que es el primer programa que vamos a hacer en C, perdón, si escribimos esto, que es el primer programa que vamos a hacer, ¿sí? Que a la larga es igual a cualquier programa que hicimos el año pasado y este año en informática, o sea, en C plano, lo único que estamos haciendo acá es diciendo imprimir a la pantalla, ¿sí? Acá le estamos diciendo que utilice la biblioteca estándar, ya vamos a ver qué significa esto, y le decimos que use el cout. Esto era como decirle el include, ¿se acuerdan? Bueno, acá le decimos usar la biblioteca estándar, y esta es la función cout de la biblioteca estándar, y le estamos diciendo imprimir hola mundo en la pantalla, y por último en line, ¿sí? En DL, ¿sí? Esto es un programa ya hecho en C++, yo ya no puedo, a ver si puedo, acá tools, el system, a ver. Bueno, yo de acá voy a poner command B, que es el programa, el coso que me lo hace. Esto lo compila y lo ejecuta. Y escribe e imprime hola mundo. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la potencia de esta cosa? Yo agarro así, pongo 3.14, lo compilo y lo ejecuto, y ahora no tengo que andar diciendo pone esto float, esto es parte. Esto agarra lo que está acá y lo tira a la pantalla, y de eso se encarga la función cout. ¿Sí? Como muchas veces vamos a utilizar, por lo menos en este curso, y no vamos a utilizar otros recursos, a mí me va a cansar escribir la función cout cada vez que, bueno, la función cout, el estándar, perdón, esto estándar 2 puntos, ¿sí? Esto lo que estoy diciendo es usar de la clase estándar el cout. Entonces yo me voy a cansar de hacer eso. Ese estándar me va a ofrecer muchas funcionalidades, ¿sí? Entonces muchas funcionalidades, muchas funciones me ofrece, digamos. Entonces, para evitar esto, yo voy a escribir acá using namespace std. Y acá voy a buscar esto y lo voy a borrar. Fíjense, o sea, yo acá dije que quiero usar el namespace std, eso implica que el tipo va a buscar cout si está definido en este programa, y si no está definido voy a usar el de la Standard Library directamente, ¿sí? Entonces yo le digo std y hace exactamente lo mismo, y me evité poner el std 2 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Mm? Otra cosa que nos provee de alguna manera el C, que podría ser print, mi función print, ¿sí? Perdón, vamos a hacerla bien. Voy print. Esta función print recibe un argumento del tipo entero, val, y acá hacemos lo mismo, cout, val. Voy a copiar esto acá. Le voy a poner string. Esto es otra cosa interesante. Ya no tenemos que... Ahora vamos. No, Juan, no es como incluir un punto H eso. Eso es decirle que
eso está incluido de alguna manera cuando vos trabajás en C, ¿sí? Por el IOStream, ¿sí? Y lo que tiene es lo siguiente, vos le estás diciendo que querés que busque todas las funciones que vos escribas acá dentro de la biblioteca estándar. Si no la encuentra en ¿cómo se llama? Si no la encuentra en el programa definida, la va a usar la del Standard Library. Eso es lo que le estás diciendo, ¿sí? O sea, el include está yendo acá le está diciendo que utilice IOStream. IOStream es el famoso estándar input output, digamos, ¿no? Es el manejo de las entradas y salidas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá lo que hice, bueno, esto es algo bueno, digamos, ¿no? Este string nos hace trabajar con los strings, con las cadenas de texto, con los textos, de manera totalmente amigable. Ya no tenemos que andar haciendo el char de cosas y toda esa cuestión de nada. Ya con el string trabajamos de una manera muy fácil. ¿Sí? Y eso es interesante, digamos, ¿no? O sea, acá les estoy enseñando algunas cositas que son algunos trucos. Fíjense, yo acá definí estas tres funciones. Estas tres funciones se llama sobrecarga o overload, ¿sí? Sobrecarga de funciones o de operadores. Fíjense que tengo la función print, ¿sí? Que puede imprimir un entero, que es un valor, la función print que puede imprimir una string, que es bastante más fácil de trabajar, y la función print que puede imprimir un float. Entonces, si yo acá llamo a la función print con hola, el compilador va a venir y va a tomar esta opción y va a imprimir este hola acá porque sabe que es un string. O sea, al momento de llamar, va a llamar a la función que cumpla con las características del llamado que le estoy haciendo. Esto en C no lo podíamos hacer, no podíamos llamar a una función de la misma manera. Le podíamos decir imprimí string, la otra se tenía que llamar imprimí float, la otra se tenía que llamar imprimí int, ¿sí? Acá no, acá le damos el mismo nombre. Fíjense que esto es bastante interesante, porque yo le pongo a la misma función print y dependiendo de lo que tiene que imprimir, es lo que va a utilizar. O puedo hacer una función que sea, por ejemplo, multiplicar reales o multiplicar enteros y dependiendo de eso puede ir a un lugar o a otro. Y eso es interesante cuando uno está programando. Por algunas cuestiones en particular, conviene hacerlo de una manera o de otra. Eso obviamente es una decisión del programador. Si no les mentí, yo hago esto y fíjense que acá imprimió hola mundo y acá si yo quiero le puedo decir print 4, ¿sí? ¿Qué opción va a agarrar en este caso? Cuando tome esta, ¿cuál de las opciones va a agarrar? La primera, porque es la que es un entero, y ya que estamos le vamos a poner print. ¿Qué hice? No, perdón. Le dije que es un flotante. Ya está. O sea, acá le dije que imprima hola, lo imprimió con esta función. ¿Sí? Si le digo int, lo voy a imprimir con esta y data. ¿Cómo sé eso? Si quieren le podemos poner int para que ustedes no crean que le estoy mintiendo. Sí, ahora, no. Perdón, me había sobrado uno con el copy paste, me sobró. ¿Ven? Acá entró esta función, cuando yo llamé con hola, ¿sí? Entró a la función que tiene un string, cuando yo llamé con int, entró a la función que tiene un int, y cuando llamé con float,
dentro de la función que tiene un float. ¿Sí? Hasta acá es facilísimo, ¿no? Está buenísimo esto. Otra cosa que podemos hacer, que es interesante, es decir, vamos a decir string var, acá decimos var, no, perdón, sí, var. Acá decimos count. Fíjense, con esto lo que voy a hacer es voy a leer la variable sein y la voy a poner acá. Entonces, bueno, acá ya no lo voy a poder ejecutar acá, lo voy a compilar nomás, pero lo voy a tener que ejecutar en un... Ah, ingresé string, ¿eh? Toma esto, no. No, esto no va a poder ejecutarlo. Entonces si pongo main, le pongo ahí, esto lo voy a agrandar para que lo vean. Ingresé string. ¿Sí? Fíjense que acá la asignación de variables es bastante más simple. Si no tenemos que andar haciendo el std, perdón, scanf y viendo qué tipo de dato es. Fíjense, yo ahora le digo int out. Sí, voy a hacer ahí, ahí. Out. ¿Están siguiendo? Lo compilo. No importa esto. Fíjense entonces, definí una variable string que la llamé var. El string, recuerdo, es nuestra famosa cadena de caracteres amigable, ¿sí? O sea, esto es lo lindo de esto, que la famosa cadena de caracteres amigable. Ya podemos hacer var igual a hola, ¿qué tal? Y no rompernos la cabeza haciendo nada raro, ¿sí? O sea, esas cosas, digamos, ya no tenemos que andar viendo cuántos tiene, qué hacemos con eso, cómo lo agregamos, si es un terminador o no, ¿sí? Bueno, entonces yo acá defino mi string var, le digo, imprimo la mundo, le digo ingresa string, ¿sí? Y leo, lo agrego a la variable, y acá le pido que ingrese un entero y lo agrego a la variable aus. Imprimo var, imprimo aus. Lo compilo, no me interesa, ahora es esto, lo voy a ejecutar acá, ingresa string. Ingresa int, ¿y por qué no le doy sein var? Sein aus. Ah, por el enter, tendría que haber limpiado el enter. Vamos a hacerlo al revés. A ver si vamos por arriba. No. Control C. B. Bueno, hasta acá. Ahí tienen. Hola 23. ¿Sí? Esto es lo que me interesa. Bueno, hasta acá es bastante razonable, bastante simple lo que hemos visto. Ahora vamos a entrar en algunas cosas un poquito más relacionadas con la programación de objetos. Esto es algo de programación. Ah, y me queda uno que se los voy a mostrar ahora. Una de las cosas que lo voy a mostrar ahora para no mostrarlo después, pero bueno, es algo que yo puedo definir acá en C. Yo voy a comentar esto. Yo voy a comentar esto acá. A ver, voy a hacer así, como X.
lo voy a llevar acá abajo, como ven. Esperen un segundo atiendo un teléfono y ya estoy con ustedes. Disculpen, pero estaba justo atendiendo al mecánico, así que necesitaba saber cuándo estaba el auto. Bueno, ahora volvemos a esto. Yo estaba mostrándoles esto y ahora les voy a mostrar algo que se llaman los templates, ¿sí? Que es algo bastante interesante de utilizar, ¿sí? Yo le digo type, es ¿Vieron lo que hice? ¿Sí? Utilizo esto que se llama template, ¿sí? Le digo que el type name va a ser T y acá va a imprimir el valor. Este template es un comodín, ¿sí? Lo más parecido a un comodín que vamos a tener. Y le digo que este T va a ir acá. Con eso le estoy diciendo, definí qué es lo que va, dependiendo de lo que haya acá en el código. Y en el momento de programación, en el momento de compilación, perdón, ahí lo compilé, y en el momento de compilación, el compilador va a definir qué es lo que tiene que imprimir, se va a dar cuenta que tiene que imprimir una string, se va a dar cuenta que tiene que imprimir un auxiliar, y se va a dar cuenta que tiene que imprimir un flotante, entonces él va a crear esas tres funciones que nosotros vamos a utilizar. Eso es magia, ¿sí? O sea, ¿entendieron lo que dije? ¿Sí? Entonces, yo ya lo compilé a esto, le doy de vuelta, ingresáis 1111, ingresé string, que, fíjense que imprime que 1111 y 314. Acá están comentadas las funciones que nosotros teníamos antes. Esto hizo toda la magia. ¿Qué hizo acá? Dijo, tengo que imprimir ¿qué? Un string. Entonces creó esta función, print string. Después, tengo que imprimir ¿qué? Un entero. Entonces creó la función con int acá. Tengo que imprimir un flotante. Creó la función con float. Eso lo hizo en tiempo de compilación. Cuando el compilador agarró eso, ¿y qué tipo de dato es var en el C? No existe ese tipo de datos. Ese tipo de datos existe, esos datos, esos tipos de datos que pueden definir una variable en cualquier momento, no existen en C, Tomás. Eso lo puedes haber visto en JavaScript, en algún otro lenguaje, no sé, en muchos lenguajes, de hecho hay lenguajes que no tienen tipo de datos, o sea, cuando el tipo está ejecutando se da cuenta qué tipo de valor tiene y en base a eso lo guarda y lo almacena. ¿Sí? O sea que ese es el funcionamiento.
Esto lo podemos hacer para lo que nosotros querramos. A ver, voy a intentar un truco, no sé si sale esto, ¿no? Vamos a intentar a ver si funciona. Creería que podría pasar algo ahí. No sé, tengo mis dudas si puedo llegar a hacer esto. Vamos a intentar a ver qué pasa si hago esto. No, no porque no refiere a un valor, refiere a un tipo de dato. ¿Sí? Por eso les decía, no me va a dejar hacer. ¿Mm? Pero bueno, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? Y vean esto, o sea, esto es una función que no existe. No existe. ¿Sí? No existe. ¿Y cómo es esto que no existe? ¿Sí? Fíjense que si yo comento los print, ¿sí? Y acá escribo, esto no se va a compilar. Vamos a ponerle así. Y no mucho más porque si no voy a... Ahí se queja por... Esto debería... No, bueno, no importa. No importa porque no... ¿Tengo algún print ahí? No, no importa. Lo que les quería mostrar era otra cosa, pero básicamente... dejemos... A ver si queda. No importa. Dejémoslo ahí, no voy a entrar más en detalle que eso. Listo. Quería hacer una cosa que funciona con algún chequeo especial del compilador, pero en Sublime no me va a funcionar. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, ese es hasta acá es lo que hemos visto y básicamente es el acceso y el manejo del C. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esto y ya lo hemos visto, ahora vamos a crear nuestra primer clase. Y pensando en qué vamos a tener, y esta es la idea nuestra, vamos a crear una clase para mantener la nota de los alumnos en esta materia. Entonces voy a crear una clase persona que la quiero después poder reutilizar y una clase nota, digamos. No voy a entrar más en detalle que eso, ¿sí? Entonces vamos a intentar crear una clase persona. Command N, S, voy a llamar esta persona.h. Acá voy a definir. Fíjense porque acá voy a cometer errores a propósito y los voy a ir subsanando en la medida en que algunos los voy a cometer a propósito para mostrarles. Otros los voy a cometer a propósito porque me voy a equivocar yo, pero bueno, vamos a los que, la idea es que vamos aprendiendo algunas cosas. Entonces, yo lo que voy a crear es mi clase persona, ¿sí? Y mi clase persona le vamos a hacer un include string y le vamos a hacer un using. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer, fíjense, vamos a poner clase persona. Fíjense que yo cuando puse clase en Sublime ya me hizo lo que quería hacer. Una cuestión de orden, digamos, la clase persona, la P mayúscula, eso nos dice, generalmente cuando uno ya está programando cosas un poquito más serias, nos dice que esto es una clase, ¿sí? El nombre de las variables minúsculas y camel case es cada vez que empieza una palabra después de la primera letra, digamos, es en mayúscula, entonces si nosotros llamamos la persona, le ponemos la L minúscula y la P mayúscula, y eso es una variable, y cuando nosotros llamamos esto así, la P es mayúscula. Y después otra más parte de esa convención de nombres es los define van todos en mayúscula y ese tipo de cosas. Fíjense que el Sublime, ya cuando le dije lo primero que, cuando yo escribí class, ¿qué hizo? Escribió el nombre de la clase con el nombre del archivo que tiene, ¿sí? Después abrió y cerró llave y puso punto y coma, ¿sí? Siempre después de una clase, de la definición de una clase va un punto y coma, ¿sí? Y definió algo como público. ¿Qué es público? Esto es un método público, o sea, que es accesible públicamente desde cualquier persona, cualquier usuario, programador que implemente esta clase. ¿Mm? Y así como tenemos público, tenemos privados y tenemos protegidos. ¿Sí? Yo quiero hacer mis atributos privados, ¿sí?
Y mis atributos privados van a ser un std string. ¿Qué significa esto? Que voy a utilizar la definición de string que está en el standard library. Acá, si se acuerdan, no lo estaba poniendo porque yo había dicho using namespace std. Acá lo voy a dejar para que ustedes siempre recuerden que es una forma de escribirlo. Lo hago a propósito, ¿sí? Lo voy a hacer de distintas maneras para que ustedes vean cómo se usa de distintas maneras, que no hay una sola, ¿sí? Entonces, para esa persona vamos a tener nombre y DNI eh, como datos de esa persona, van a ser los atributos de nuestra clase, ¿sí? Vamos a tener un método, fíjense que creo este método público y del privado. Este es el constructor de la clase y este es el destructor de la clase, ¿sí? ¿Qué es el constructor y el destructor? Cuando uno crea un objeto, muchas veces quiere darle valores por defecto, ¿sí? O debug true, debug false, edad cero, lo que uno quiera, lo pone como valor por defecto. Entonces esto se hace en el constructor. Acá recuerden, estamos trabajando en el punto H, o sea, estamos trabajando en las definiciones de qué cosas o qué funcionalidades tiene aplicadas esa clase. ¿Sí? Y vamos a definir dos funciones set datos, que va a recibir un string, es decir, un string y un long. ¿Qué es esta función setDato? Esta función la definimos pública, o sea, cualquier programador que instancie a la clase persona va a poder tomar a la función setDato y va a poder dar un string que va a ser el nombre y un long que va a ser el DNI. Acá solo pongo la definición, no voy a poner el nombre de las variables, no me interesa poner el nombre de las variables. ¿Sí? Y por último vamos a hacer una que sea mostrar datos, para print datos, y esta no va a recibir argumentos, o sea, vamos a mostrar la información. Ahí tenemos definida nuestra primer clase. Eso es una definición de nuestra primer clase. Entonces, yo ahora voy a querer hacer uso de esa clase. Voy a tener que definir las funciones de esta clase. Entonces, para eso voy a crear mi persona.cpp. Lo primero que va a hacer esa persona CPP es incluir IOStream y incluir, como hacíamos cuando trabajábamos con paths, vamos a incluir el punto H donde estaban definidas las variables y las funciones, ¿sí? Entonces acá vamos a implementar, acá vamos a hacerlo distinto, using namespace. De vuelta, en algunos lo agrego, en otros no, porque quiero, para mostrarles que se puede hacer de una manera o de otra, básicamente. No tiene ningún sentido. Entonces acá digo, mi persona, acá ¿qué tengo que hacer? Denme un segundo, vamos a hacer una cosa, voy a poner view, layout, dos columnas. Fíjense, acá está. Acá está mi punto H, tengo que crear todas estas funciones que creé. Acá, ¿qué tenemos? Estos son atributos. ¿Por qué? Porque no tienen los paréntesis. Estas son funciones. Tengo que crear el constructor, tengo que crear el destructor, tengo que crear los datos. Set datos y print datos. Entonces, fíjense, acá yo creo mi constructor y en el constructor le voy a dar un valor nulo para evitar problemas a las variables de la clase
nombre y DNI los pongo en nada y en 0, ¿sí? Si yo quisiera, el destructor generalmente, siempre se llama con el monito, el tilde de la ñ, ¿sí? Los puedo poner a 0 cuando se destruye. Esto cuando termina el programa se destruye. No tiene sentido, digamos. Esto se usa a veces cuando uno se conecta a una base de datos o abre un archivo o algo así. Si lo abre en el constructor o lo abre más adelante, uno se asegura en el destructor que cierra los archivos, que deja todo cerradito como estaba, digamos, ¿no? Se define, pero no lo vamos a utilizar en este ejercicio. Pero yo podría haber vuelto las variables a 0, no tiene sentido, digamos, ¿no? Y por último voy a hacer mi persona, persona, set datos. ¿Qué recibe mi persona set datos? Un string. Fíjense que acá puse estándar string porque no usé el namespace, pero acá uso el namespace, entonces ya directamente saco, no pongo estándar string, ¿sí? Nom, coma, y long doc. Y acá pongo this. Fíjense que cuando estoy definiendo una función de la clase, estoy poniendo el nombre de la clase, dos puntos, y el nombre de la función. El nombre de la clase, dos puntos, y el nombre de la función. ¿Sí? Y tengo que crear todas las funciones que definí en mi... todas las funciones que definí en mi... en el punto H, ¿no? Nombre. Bueno, fíjense acá, voy a correr esto para allá, así se ve bien. Acá lo que estoy haciendo es definir la función setDatos, recibo el nombre y lo agrego a la variable nombre. Para eso digo this es este objeto, el nombre de este objeto es nom. El DNI de este objeto es doc. ¿Sí? Acá imprimo los datos. ¿Sí? Acá tengo el nombre es nombre y el DNI es DNI. Fíjense que el acceso al atributo lo hago a través del menos mayor. ¿Sí? De esa manera le estoy diciendo que estoy accediendo al atributo de la clase nombre y al atributo DNI. Estos atributos son privados. Si yo quisiera setear ese nombre de manera privada, tendría un problema. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces ahora voy a agarrar mi main. Voy a agarrar el mismo main, estoy en el mismo directorio que recién. ¿Qué hago acá? Tengo que incluir y acá voy a usar mi variable que acabo de crear. Mi clase, perdón, que acabo de crear. ¿Qué tipo de dato es? Es de una clase, ¿sí? Es de la clase persona. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Esto lo comento
esto lo comento, no tiene sentido mostrarlo. Después vemos si hacemos algo con eso. ¿Sí? Esto lo comento y digo p1.set datos, Gustavo, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿qué le estoy diciendo? A mi persona usa el método setDatos y le voy a pasar Gustavo 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, el método Gustavo lo que va a hacer es va a agarrar la primera parte que es el nombre, la segunda parte que es el documento y va a asignar el nombre al nombre y el documento al documento. Entonces, este objeto P1 va a tener como atributos privados el nombre y el DNI. ¿Sí? Pero ya van a tener valor estas dos cosas. ¿Qué pasa? Si yo hago acá p1.printDatos, me va a mostrar los datos de esa persona. ¿Me siguieron hasta ahí? Si esto funciona, acá en vez de usar GCC como usábamos antes, vamos a usar G++, ¿sí? Fíjense que le voy a... veamos una cosa. rmmain. Fíjense que acá tengo, en este directorio, el main.cpp, que es el archivo que tiene la función main, el que se va a ejecutar primero. Tengo persona cpp, que es donde tengo las funciones, y persona.h, que es donde tengo la definición de mi clase. Mi clase es esta, se llama persona, tiene métodos privados, tiene atributos privados, que son nombre y DNI, y tiene atributos públicos, ¿sí? Y tengo acá, y acá tengo la implementación de esa clase persona, donde digo que el constructor, el destructor, el método setDatos recibe estos dos argumentos y asigna los valores, y el método printDatos que imprime lo que tiene. Si todo va bien, y debería ir bien, yo hago G++, ¿sí? Menos O, lo mismo que hacíamos antes, persona, asterisco.cpp. O sea, lo que le voy a decir al compilador es compilar todos los cpp y generame el archivo persona para ejecutar. Bueno, todo funcionó como esperábamos. Ponemos persona y me dice persona, ¿sí? Nombre Gustavo, DNI 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea, hemos creado nuestra primera clase, que es la clase persona, que tiene esos dos valores. Yo ahora quiero venir acá al main y quiero decir, bueno, le voy a cambiar el nombre a la persona. Entonces pongo p1.nombre igual Juan. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Alguien me puede decir qué pasa? No te deja. Exactamente. No me deja, ¿por qué? Fíjense que cuando yo quiero compilar esto, me dice que nombre es un miembro privado de persona, entonces yo no puedo acceder como programador desde este lugar. Yo podría hacer otra cosa, cambiar esto de privado a público. Entonces ahora si compilo, sí me deja. Y fíjense, si yo hago acá fíjense, acá cambió el nombre de Gustavo a Juan, pero el DNI lo dejó de la misma manera. No quería esto, yo quiero que el nombre sea privado. ¿Por qué? Porque soy un programador y yo quiero definir esto. Yo defino cuáles son los métodos y cuáles son los atributos. Los atributos, recordemos, son las variables y los métodos son las funciones que son públicas y privadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie desde afuera sea capaz de tocar el nombre. Como esto es un objeto, tiene un nombre y se lo doy yo. Y se lo doy a través de los métodos
Claro, si está en público no sería necesaria la función setData. Sí, eso es verdad. De hecho, a ver, yo podría haber llamado el constructor y acá haber puesto std string, long, y haber pasado acá cuando decía new persona, perdón, Gustavo, ¿sí? Podría haber hecho eso y es exactamente lo mismo, no tendría que haber llamado a set dato. Lo estoy haciendo para mostrarles, digamos, la realidad, pero tiene razón Juan, digamos, ¿no? O sea, si está en público no sería necesario la función coso y la función setData y yo podría haber llamado al constructor directamente con, eso, con esos atributos. No me interesó, quería hacerlo por el otro lado, ¿sí? Porque a veces es necesario, o sea, esto no es capricho, digamos, generalmente uno trabaja. Entonces, si yo ahora genero una persona que es P2, esto está parecido al ejemplo que tiene usted ahí metido en los apuntes, lo que seguía después de lo que yo no di. ¿Sí? Entonces, si yo escribiera acá, punto, print datos, fíjense, creé la variable P2, lo que hizo fue setearle los valores, a ver qué hace esto. No tiene nombre y no tiene DNI porque el constructor le puso 0. ¿Sí? Si yo acá pusiera hola, compilo, bueno, compilo de vuelta, y ejecuto, fíjense que ahora me queda con el nombre hola, el que le puso el constructor cuando lo creó. ¿Sí? Le voy a poner NN para que sea algo razonable. Y el DNI le ponemos 0 y listo. Con eso queda. Entonces, ahí nos está diciendo que la persona no fue seteada. ¿Mm? Bueno. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Todos o solo Juan? Es simple, ¿no? Entonces, tenemos acá nuestra clase persona, ¿sí? Y vamos a crear, ¿sí? Vamos a crear nuestra nueva clase a la que vamos a llamar alumnos y donde la intención es poner las notas de los exámenes de esos alumnos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener todas las notas de los exámenes de esos alumnos y un promedio. ¿Sí? Entonces yo voy a poner, vamos a poner alumno. ¿Se animan a dictarme cómo crearían la clase alumno? Lo primero le vamos a decir un include, como el nombre y apellido del alumno lo va a dar la persona, yo voy a poner persona.h. Y voy a definir mi clase alumno, una mayúscula siempre, pero le voy a decir que hereda de, hereda de persona. O sea, ¿qué va a heredar de persona? ¿Sí? Fíjense, va a heredar todo lo que tiene la persona. A ver qué voy. Va a heredar todo lo que tiene la persona. ¿Mm?
¿Qué hereda de persona? A ver, el nombre, el DNI como privados, es decir, que alumno no va a poder acceder al nombre y al DNI de la persona. ¿Sí? Ya lo vamos a probar. ¿Sí? Y hereda, ¿sí? Pero sí va a poder acceder a set datos. O sea, vamos a poder setear los datos del alumno. ¿Sí? Y va a heredar, digamos, set datos y print datos. ¿Sí? Lo que me interesa ahora es definir qué variables van a ser las privadas mías, las que no quiero que toque nadie. Promedio y entero la nota de 10 elementos, de 5 elementos, la vamos a poner, así la hacemos más. ¿Qué funciones públicas requeriríamos para esto? Primero, set notas, donde vamos a poner las notas. Después, yo defino acá, ¿no? Calcula promedio, esta mezcla de inglés-castellano que tenemos en los nombres. Void, print, promedio. Perfecto. Son notas, calcula promedio y print promedio. Eso es lo que vamos a tener nosotros como funciones, métodos de esta clase alumno que hereda de persona los métodos setDato, printDatos, el nombre y el DNI. Entonces el alumno, como objeto, nos va a quedar con nombre, DNI, promedio y notas de atributos y estas tres funciones y estas dos funciones de ¿cómo se llama? Eh, como métodos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a crear nuestra persona CPP, no, alumno.cpp, alumno. Y ahora nuestra clase alumno tenemos que definirle lo mismo que habíamos definido para persona, ¿sí? Yo la voy a enganchar así entera como está, la voy a copiar acá voy a poner alumno, acá voy a hacer esto así directamente, bueno, alumno, que obviamente acá en vez de set datos va a ser set notas, acá no le vamos a poner nada al alumno, lo vamos a dejar así. Set notas no recibía, acá lo tenemos ya, set nota no recibía nada. Y ponemos for eh, vamos a decir para qué alumno, cout, ¿sí? ¿Qué método había definido acá? Datos, vamos a poner así directamente. Llamamos al método print datos de la persona, ya vamos a ver. Ya vamos a ver, sí, después le voy a mostrar un par de cositas más, porque me iba a adelantar, pero me parece que es demasiado. For i, vamos a escribir for acá, y hasta 5.
¿Me siguen hasta ahí? Y hasta acá estamos. Luego tenemos que hacer calcula promedio y print promedio. Acá hacemos for. Voy a copiar esto, así ya lo tengo y no lo vuelvo a escribir. Acá hacemos un insum. No, esto es sí. Entonces, insuma más igual 0, bis promedio es igual a suma dividido 5. ¿Ven el cálculo de promedio? Uno, promedio. Por último, vamos a hacer nuestro cout. El promedio es bis o sea, ¿cuál es nuestra intención ahora? ¿Sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, a nuestro alumno que hereda algunos métodos de persona y algunos atributos de persona y queremos agregar el nombre del alumno y los datos de la nota para obtener el promedio. ¿Sí? Entonces volvemos a nuestro main. Acá vamos a hacer el include alumno. ¿Sí? Creo que este lo podría comentar. Digo alumno vamos a ver si hasta acá llegamos bien. ¿Sí? Vamos a crear nuestro programa alumno. Promedio. ¿Dónde está esto? Alumno H, fíjense, en la línea 14 de alumno le falta un punto y coma. Acá. Entonces, fíjense, si yo ahora imprimo alumno, me dice que el nombre del alumno es Gustavo y el DNI es tanto. O sea, fíjense que lo que hice fue crear mi alumno, ¿sí?, con los datos que tenía antes y heredé los valores que tenía antes. Entonces, si yo ahora, para mi alumno, quiero asignar set notas a uno punto, calcula medio y A1.print promedio, esto debería funcionar si todo está bien. Set, creo mi programa alumno,
Lo ejecuto, entonces dice, ingrese nota 0, 5, 4, 6, 3, 7. ¿Cuál es el promedio? Nombre, Gustavo, DNI 1, 2, 3, 4, 5, promedio 5. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto? A la larga, lo que es esto es aprender de alguna manera unas nuevas reglas de transacción, digamos, ¿no? De trabajo, en la cual podemos llegar a tener, o sea, vamos a necesitar algunas cosas. ¿Sí? Entonces yo acá podría trabajar, sí, yo podría poner, por ejemplo, esto yo podría decir que, no sé cuál, pero vamos a definir esto. Sin datos, alumno, voy a copiarme de acá, sin datos, me voy a venir acá, voy a irme al final, print de alumno. Alumno, print datos, en notas que no salvé. A ver, voy print datos. Sí, perdón. Dice acá, esto me faltó esto. El copy no siempre es tan fácil, tan rápido. Nombre, bueno, fíjate lo que pasó ahí. ¿Ves? Ahí lo que nos está diciendo es que nombre es un miembro privado de persona, ¿sí? Y alumno y DNI es un miembro privado de persona. Yo como alumno no puedo acceder directamente a eso. Entonces me tengo que venir a persona y acá le voy a decir std. Voy a crear una función pública que sea get nombre y long get long, perdón. Vamos a ponerla ahí. Sí, no. Get DNI. Vengo a mi clase persona y digo string persona get nombre return this nombre. Long. Entonces fíjate, yo acá en la clase persona, como no puedo desde la clase alumno acceder a variables privadas del método persona, de la clase persona, tengo que crear dos métodos, uno para obtener el nombre y el otro para obtener el DNI. Todo para hacer lo que vos me pediste. Entonces acá le digo, en vez de esto le digo get nombre y acá le digo get DNI. Y si no me equivoqué en nada, esto ahora sí debería funcionar.
¿Sí? ¿Ves? Alumno. Cinco, seis, siete, ocho, 9. Y dice print de alumno. Usó el print de alumno para imprimir. ¿Mm? El compilador nos ayuda a hacer estas cosas, digamos. Sí, obviamente hay que saber qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos trabajando. Nos vamos a empezar a trabar con estas cuestiones, a veces ida y de vuelta, digamos, para aprender. Pero a la larga es mucho más de lo que teníamos. Lo que pasa es que si te fijas es más potente. ¿Por qué? ¿Por qué es más potente? Porque quedó encapsulado en un solo lugar todos los métodos de esto. Entonces, yo le doy esto a un programador y el programador ya sabe, esta clase tiene dos métodos privados. Yo acá podría haber puesto lo que quiera, podría haber definido un método, un atributo público porque se me ocurre, digamos, o podría haber hecho estos atributos públicos y no tendría que haber hecho los setters ni los getters, estos se llaman set y estos se llaman los setters y los getters de esos valores. Podría haber hecho un setter para el nombre y un setter para el DNI, ¿sí? Bueno, yo acá prefería hacerlo así por una cuestión en particular. Eso es es una implementación como a ustedes les gusta. Como a ustedes les guste, como a ustedes les guste, no como a ustedes les gusta. Como a ustedes les guste, pueden hacer lo que quieran con esto, ¿no? Entonces, fíjense, pero bueno, de alguna manera, estas dos formas de trabajo, ¿sí? Eh, son las que, o sea, le permiten, ya tienen más claro lo que pueden hacer. Fíjense que esta clase ya quedó definida, ya la hemos usado muchas veces, hemos agregado todos los métodos que necesitamos, y una vez que esto está, yo la puedo usar todas las veces que quiera. Entonces directamente termino diciendo, la clase alumno, que es la nueva clase que creamos, depende de persona o hereda de persona todo lo que persona tiene. Y como preguntó Juan, hasta le podemos sobreescribir los métodos que nos convenga sobreescribir. ¿Sí? Obviamente, si nos faltaba algo, tenemos que agregarle a la clase persona. Supongamos que quisiéramos agregar el mail, y bueno, vamos a tener que venir a nuestra clase persona y agregarle acá el mail. ¿Sí? Vamos a agregar un estándar string. Obviamente vamos a tener que ponerlo en toda la función y toda la parte que nosotros querramos, pero después podemos utilizarla todas las veces que querramos. Esa función puede estar totalmente probada y es una forma ya más visual, si se quiere, o más, sí, más intuitiva de referirse a partes de un objeto, que andar diciendo inserta en el último lugar. O sea, hay algunas cosas que están bastante más convenientes y nos resulta más fácil para programar. Y esto muchas veces se puede mapear a base de datos, modelos de datos y otro tipo de cosas, de manera tal de que puedan utilizarse. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les mostré hasta ahora? Entonces, si seguimos un poquito, esto lo voy a subir después, hoy lo subo Fíjense, acá tenemos lo que nosotros, o sea, para terminar de ver los apuntes, digamos, ¿sí? Primero el programa en C, la mundo es lo que hicimos nosotros, incluimos el string, usamos el namespace estándar, escribimos cout hola mundo y en DL, ¿sí? Compilamos con G++ en vez de con GCC que compilábamos antes, y hacemos la misma forma que trabajábamos antes, ¿sí? Primero el programa en C, fíjense, acá tenemos el cout, ¿sí? O sea, acá lo que hacemos es imprimimos en pantalla, introducir los números y después con el CIN leemos y fíjense que acá está piola como uno puede hacer leer concatenados todos los números que quiera, ¿sí? Y acá en el cout podemos escribir sumas y todo, parecido a lo que era el printf, es bastante más simple, digamos, ¿no? ¿Mm? Ser y clog son objetos para generar mensajes de error, información relativa al programa. Eso cuando ya estemos programando en serio, vamos a poner por ahí ser y vamos a poner un mensaje de error. Y acá tenemos la clase persona parecida a lo que nosotros habíamos, fíjense que parecía a la que nosotros habíamos implementado, ¿sí? Incluíamos, fíjense, bueno, este es el main, ¿sí? Y este main lo que tiene acá es la persona P1 y P2, seteamos los datos, mostramos los datos, lo mismo que habíamos hecho recién. Y acá estaba la clase.
el punto H, igual al que teníamos recién. Yo no usé más char, ya no quiero ver más char en ningún lado del mundo. Ahora usamos string y listo, se acabó, es mucho más conveniente. Y fíjense que acá, esta está mal porque falta el destructor. Generalmente se tiene que poner constructor y destructor a la vez, que es lo que yo les había puesto. Y acá tenemos el persona CPP, y si se fijan, digamos, tenemos o sea, tenemos acá la implementación, lo mismo que había hecho yo, no hay diferencia, yo lo hice un poquitito distinto. ¿Sí? Nada más. Un constructor, acá dice, un constructor es una función miembro de propósito específico que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto de una clase. Sirve para inicializar los miembros de una clase, tiene el mismo nombre que la clase, no retorna ningún valor, no se puede especificar un valor de retorno ni void, puede tomar cualquier número de parámetros, 0 o más, yo podría haber puesto los parámetros como les mostré en una parte, permite que un objeto se pueda inicializar por sí mismo cuando se crea sin necesidad de llamar a otra función. Se utiliza normalmente para inicializar los atributos. ¿Sí? Acá tenemos una clase fecha, fíjense, acá definimos la clase fecha, tiene día, mes, año, tiene como métodos privados, como atributos privados, como métodos públicos tiene fecha y recibe los valores. Fíjense que tiene dos, fecha lo debe imprimir, o no sé qué hace, ¿sí? Setea una fecha cualquiera, y si no, recibe los atributos y con eso arma la fecha. ¿Sí? Fecha, no sé qué hace esta función, digamos, pero acá tenemos mostrar fecha que imprime la fecha como nosotros queremos verla. ¿Sí? Entonces, lo que muestra este ejemplo, digamos, es que en la clase persona se puede poner la fecha de nacimiento como otra clase de fecha, fíjense que incluye fecha y acá automáticamente, fíjense, que le podemos dar el nombre, el apellido y le podemos setear la fecha, ¿sí? Con la fecha de nacimiento. Eso es lo que hace básicamente este cosa, ¿sí? Acá setea los datos, no importa. Esta es la parte de herencia que yo les había mostrado, ¿sí? Fíjense, la nombre de la clase derivada y la clase pública, la clase tipo herencia de manera pública y nombre de la clase base. Eso ya lo vimos, digamos. Nosotros teníamos alumnos que heredaba de personas, ¿sí? Y de manera pública. Entonces, cuando es pública, los elementos públicos son accesibles a todas las funciones y los privados solo a los miembros de la clase. O sea, ya lo vimos eso. Cuando queríamos de alumno acceder al nombre, nos decía, no, ese es privado mío, no lo podés acceder. ¿Sí? Entonces, cuando podemos tener métodos protegidos. Si tenemos métodos protegidos, la clase derivada accede a esos métodos, ¿sí? O atributos. Nosotros podríamos haber puesto un atributo protegido en la clase persona y de la clase privada lo podíamos acceder. ¿Sí? Esa es la idea de este tipo de herencia. ¿Sí? Acá está la definición de cuando la herencia es pública, la clase derivada tiene acceso a los elementos públicos y protegidos de su clase base. Cuando la herencia es privada, un usuario de la clase derivada no tiene acceso a ninguno de los elementos de la clase base. O sea, no tiene sentido casi hacer una herencia privada. Y una herencia protegida, los miembros públicos y protegidos de la clase base se convierten en miembros protegidos de la clase derivada. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo tengo una herencia protegida, los miembros protegidos se convierten en los miembros públicos y protegidos de la clase padre se convierten en protegidos de la mía, con lo cual si tengo otra o alguien quiere acceder a esos métodos protegidos, no puede desde fuera de la clase. ¿Sí? ¿Mm? Polimorfismo. Y el polimorfismo lo vimos, ¿sí? Con esta cuestión de las ¿cómo se llama? Fíjense, polimorfismo es la propiedad por la que algo puede tomar diferentes formas. En programación de cada objeto, el polimorfismo es la propiedad por la que un mensaje puede significar cosas diferentes dependiendo del objeto que lo recibe. Para implementar polimorfismo, el lenguaje debe emitir ligadura dinámica. Una función se define para clases diferentes de una familia, pero el código real de la función no se enlaza hasta el tiempo de ejecución.
una clase abstracta, bueno. Polimorfismo es lo que vimos al principio, cuando definíamos esto, ¿sí? O sea, estamos diciendo, te voy a pasar un tipo de dato distinto, y bueno, eso en el momento de compilación se opta por uno u otro dependiendo del tipo de dato que vaya. A la larga, nosotros después terminamos definiendo este template para el print, ¿sí? Entonces, con eso directamente estamos haciendo de alguna manera lo que es el polimorfismo. Y también es parte de esto que definimos la misma función en la clase alumno, que era print datos, y en la clase persona, pero claramente de una a la otra no podíamos imprimir los datos de la misma manera, no podíamos usar de la misma manera, tuvimos que crear en la clase persona los getters, ¿sí? Cuando uno crea variables en una clase, generalmente, o atributos en una clase, utiliza lo que se llama setters y getters, ¿sí? Y esos, dependiendo de los IDE de programación, hay muchos que los generan automáticamente, esos setters y getters, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice una variable, le dice generámelos, y básicamente es el get, esto, y retorna el valor. Y el setter sería de esta manera, no lo voy a borrar después, pero sería void persona, nombre, y acá es this nombre igual al, me faltó string, ese sería un setter. Entonces con eso uno setea la variable y el otro lado obtiene la variable. Cuando programen en serio no hagan lo que hago yo de usar nombre, get nombre, set nombre, utilicen, ya, yo generalmente utilizo inglés, pero bueno, para ahí, esto print datos es mostrar datos, setear valor, obtener valor. A mí me gusta más usar inglés porque es más conciso, más directo. Pero bueno, para la clase utilicé una mezcla que no me convence. Porque no es get nombre, sino debería ser get name, sí, y get document, y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es una anécdota. No es una anécdota, sino que yo lo veo raro esto. Porque tengo mezclado inglés y castellano y en general trato de que yo personalmente de hacer todo en el mismo idioma y generalmente utilizo inglés como idioma de programación porque lo aprendí así y me acuerdo así y me sale así, digamos. No tiene mucho sentido a veces trabajar en inglés, pero bueno, a mí me resulta. ¿Se entendió más o menos algo de lo que les mostré? Sí, decime Juan. Este que uso acá, al sin, este, le estás diciendo, esto es decir, sí, esto sería hacer cout, esto es redirigir a la salida esto que viene acá. Y esto es redirigir a esta variable lo que le diste por el estándar input. ¿Sí? ¿Se entiende? A la larga, fíjate que lo que está diciendo es tirar acá en el cout, en el standard output, tirar en el standard output lo que estaba fuera, ¿sí? Y acá finalizar la línea en DL, ¿sí? Si vos no pusieras este en DL, podría seguir escribiendo abajo lo que quiera y no va a terminar la línea hasta que encuentre un endele. Y el sein es tirar a esta variable lo que le diste en el estándar input. Bueno, ¿dudas de lo que vieron? Bueno, por hoy yo termino, digamos, les recuerdo dos cositas.
Para el jueves, yo voy a mandar un mail ahora, hoy a la tarde, pero para el jueves necesito que tengamos definidos los grupos de los que van a rendir el martes, ¿sí? En realidad están en condiciones de rendir todos los que habían rendido la vez pasada. Por mí no hay problema con que rindan todos. La realidad es que de esos que la semana pasada, que habían rendido la primera examen, creo que rindieron 27 y están viniendo a clases regulares los 19. Yo no tengo drama en que rindan todos. Pero sí, armen los grupos y preparen todo, como para que yo el jueves sepa quién va a rendir, así yo puedo armar el examen, voy a armar un examen por grupo, ¿sí? Como la vez pasada, grupos de 2 o 3 personas, no más que eso, ¿sí? Y me definen bien las cosas y ya saben la mecánica, así que no la voy a volver a explicar. Yo les voy a mandar un mail con todas las indicaciones, así que bueno, esa parte la conocen. El jueves, este jueves vamos a tener práctica, yo ya no doy más teoría, ¿sí? Con este tema terminé todo, así que si quieren repasar algo, ver algo en particular, me avisan, si quieren pueden usar el campus para mandarme consultas. Prefiero que sea el campus, así a todo le queda la pregunta en el campus y la respuesta yo a veces, como vieron, las puedo dar acá en clase, la puedo dar la puedo responder ahí, así que veré yo qué es lo que hay, ¿sí? Traten de hacer las prácticas, ¿sí? Y vengan con las dudas para la clase que viene, cosa de, bueno, ver cómo estamos para el parcial, ¿sí? ¿Alguna duda que me quieran consultar?